Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 23 de la Liga Árabe del Golfo de Emiratos Árabes Unidos, el Al-Ittihad Calva de Wilder Cartagena le ganó como local por 3-0 al Emirates Club. El volante nacional fue titular junto al partido, cumpliendo una buena actuación, recuperando en el medio sector, cortando a los rivales, lanzando en largo para salir en ataque, en un partido dominado por los locales, sobre todo en el primer tiempo, donde aprovecharon para definirlo con el triplete de Robert Zulk. Con este resultado, el equipo amarillo asciende al 10º lugar con 27 unidades y la última fecha visitarán al Al-Wahda el 15 de mayo, por lo que luego de ese encuentro, Cartagena quedará liberado para viajar a Lima y ponerse a las órdenes de la selección peruana, aunque seguro tomará unas cortas vacaciones, al igual que Miguel Araujo, que ya acabó su participación en la segunda división de Países Bajos con el M. A poco más de un mes para el duelo clave por el repechaje intercontinental, en la selección peruana se vienen preparando los detalles para el choque frente al representante de Asia, aunque una de las inquietudes que surge en la hinchada nacional es saber quiénes podrían ser los convocados, sobre todo en el frente de ataque, ya que la actualidad de los delanteros de la bicolor, como el caso de Santiago Ormeño o el mismo Gianluca Lapadula, no es el mejor. Ante esto, el gerente de selecciones nacionales, Antonio García Pae, dio luces al respecto, dejando entrever a quienes se podría estar convocando. Realmente es una presunción más que nada porque al no tener ese claro cuál va a ser el rival, me imagino que el comando técnico plantea estrategias diferentes dependiendo de cuál sea el rival final. Entonces, para manejar eso, me imagino que van a considerar una cantidad de jugadores un poco más grande que la usual, entre 25 y 30 de eso. Entre las cartas enviadas, Raciel García, Raúl Ruiz Díaz, Santiago Ormeño están en esa lista. Lo que te digo es que lo que se suele hacer es enviar cartas a todos los convocables. Tratamos de cubrir todo y ya la decisión pasa por el comando técnico. En una semana debe estar ya dando la lista definitiva. Por lo pronto, se sabe que la fecha oficial de la convocatoria de Ricardo Gareca para este duelo de repechaje será el viernes 20 de mayo, donde sabremos a ciencia cierta a qué delanteros decide llevar el Tigre a Doha, Qatar. Y el delantero argentino Emanuel Herrera sigue sonando en el fútbol peruano, ya que luego de la salida del colombiano John Jairo Mosquera del Sporting Cristal, el ex atacante rimense empezó a hacer tendencia en redes sociales. Sin embargo, en las últimas horas se pudo conocer que el futbolista de 35 años podría volver a la Liga 1. Así lo informó el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola. Emanuel Herrera recibió una oferta de un equipo peruano y no es Sporting Cristal. Para completar, Herrera cumplió el tiempo de recuperación del tendón de su rodilla derecha en Rosario. Aún es jugador de Argentinos. Está en buenas condiciones y listo para tomar la mejor decisión, por lo que se empiezan a elucubrar varias especulaciones como su llegada al mismo Sporting Cristal, Alianza Lima o Universitario de Deportes, ya que serían los equipos con mayor economía para poder pagar su sueldo mensual. Recordemos que tanto en el equipo crema y el cuadro blanquiazul estarían prestando a varios futbolistas, entre ellos algunos extranjeros, con lo que podría hacerse un espacio en la plantilla para el goleador argentino, mientras que en la Florida ya habrían 2 cupos extranjeros libres. En todo caso, desean hacerse nuevamente con los servicios del delantero gaucho, aunque tampoco se descarta que algún otro club pueda querer reforzarse para lo que resta del año. Así que veremos si para el torneo clausura vuelve Manuel Herrera al fútbol peruano. Y la novela de Byron Castillo sigue escribiendo más capítulos, pero esta vez se está complicando más y más para la selección ecuatoriana de fútbol, ya que luego de que les informáramos ayer de las pruebas que presentó la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile acerca de las irregularidades en la nacionalidad de Byron Castillo, hoy en la mañana el Comité Disciplinario de la FIFA tomó la decisión de abrir expediente en relación a la denuncia presentada por Chile sobre este caso. En el comunicado se informa que FIFA concedió 10 días a las partes para presentar una primera ronda de alegaciones,
que también han sido requeridas al resto de selecciones a las que Ecuador se enfrentó, alineando a Byron Castillo, como son Paraguay y Chile 2 veces, Argentina, Venezuela, Bolivia y Uruguay. Este caso podría resolverse rápidamente si no hay una segunda ronda de alegaciones y si FIFA no solicita más pruebas documentarias. Como se recuerda, Chile argumenta que Byron Castillo nació en Tumaco, Colombia, y falseó documentos para acreditar que es nacido en playas de Ecuador y con ello obtener la nacionalidad ecuatoriana, que de alguna manera estuvo en duda desde que integra las selecciones inferiores ecuatorianas. Recordemos que Castillo disputó solo 8 partidos por las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar, en la que la selección ecuatoriana sumó 14 puntos que, según la demanda interpuesta, deben ser restados y con ello Chile se beneficiaría y subiría al 4.º lugar, clasificando supuestamente de manera directa al Mundial de Qatar. El 5.º lugar de Perú no se vería afectado, ya que nosotros no jugamos contra Byron Castillo. Por lo que esta noticia en tierras chilenas está causando cierta polarización, ya que si bien hay mucha ilusión por una buena parte de la hinchada mapocha, hay alguna parte de la prensa que no está de acuerdo en ir a Qatar de esta manera. A mí, señores ecuatorianos, yo soy chileno, me da pudor y me da vergüenza lo que está haciendo la NFP. Yo soy de los que todavía cree en el fútbol, se gana o se pierde en la cancha. ¿Por qué va a ir Chile al Mundial? ¿Cómo va a jugar el partido inaugural del Mundial Chile, weón? ¿Por qué? Por lo pronto, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, habló del tema Byron Castillo, dejando optimistas declaraciones a la hinchada de la tri norteña. La FIFA no es una autoridad que pueda determinar la nacionalidad de un jugador, entonces si usted le consulta a FIFA, ¿puede o no puede jugar? FIFA le va a decir, si es ecuatoriano puede jugar, si no es ecuatoriano seguramente no. Nosotros nos tomamos todas las precauciones del caso, de hecho hubo una gran discusión en el país de por qué no se convocaba a Castillo previo a la habeas data y previo a la resolución de su caso por la vía judicial. Entonces nosotros nos sentimos tranquilos porque hemos de alguna manera obrado en nombre de la federación, respetando absolutamente todo. Y Ecuador está en el Mundial, mientras alguien no diga lo contrario. Así que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que tenemos que hacer, preparando la logística, jugando las fechas FIFA, nuestros amistosos, preparando todo lo que tiene que ver con el viaje de la delegación. Nosotros no estamos pensando en que haya una fecha en la que nos puedan decir definitivamente estamos. Esa fecha fue ya el día 20 y pico de marzo, cuando en Paraguay o en esa fecha FIFA se certificó que Ecuador jugaría el Mundial de Fútbol y con eso trabajamos y seguimos trabajando. Estamos preparando todo lo que tiene que ver con llevar una selección mundial, que no es cosa fácil. Mientras que el gerente de selecciones nacionales peruanas, Antonio García Páez, habló de lo que podría pasar en este caso tortuoso. Estoy leyendo una nota de prensa en la web de la FIFA. Me parece, o estoy equivocado, que hay un error en la redacción, porque hablan de pedirle opinión a la Federación Peruana de Fútbol, que no pinta nada aquí, ¿no? O sea, yo creo que hay un error en la redacción, porque aquí los involucrados son Chile y Ecuador nada más. Sí, porque los puntos que se perderían serían similarmente a lo ocurrido con el caso Cabrera, ¿no? Es decir, los partidos en los que haya participado este jugador van inscritos, y Chile, que sí nos igualaría en puntaje, pero la diferencia de goles, al convertirse en 3-0 sus marcadores, lo dejaría cuarto, ¿no? Llegaría Perú al se cuarto mantendría como está. Sí. Así que, por todo lo expuesto, habrá que esperar lo que decida hacer FIFA, porque incluso hasta de encontrar que los documentos de Byron Castillo fueron falseados, tendría que ver si le restan los puntos a la selección ecuatoriana, como en el caso de Nelson Cabrera y Bolivia, o solo sancionan al futbolista, como en el caso Max Barrios y la selección peruana sub-20 en el 2003. Pero, ¿tú qué crees? ¿Qué debería hacer FIFA en este caso? Los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!